Capítulo 7. Casi toda la fortuna del señor Bennet consistía en una propiedad que producía 2000 libras al año, la cual, desgraciadamente para sus hijas, estaba vinculada, a falta de herederos varones, a un pariente lejano, y la fortuna de su madre, aunque considerable para su clase, difícilmente podía suplir la falta de la renta de aquel. Su padre había sido procurador en Meryton, y a su muerte le había dejado 4000 libras. Tenía la señora Bennet una hermana casada con el señor Phillips, quien, habiendo sido dependiente del padre, le había sucedido en el cargo, y un hermano, residente en Londres, propietario de una industria de regular importancia. Longbourn distaba solo 1 milla de Meryton, distancia conveniente para las muchachas, que solían ir allí 3 o 4 veces por semana a visitar a su tía y a casa de una modista cuyo taller estaba en la misma calle. Kitty y Lydia, las dos más jóvenes de la familia, eran las más dadas a esas ocupaciones. Tenían menos preocupaciones que sus hermanas, y cuando no había nada mejor que hacer, se imponía un paseo a Meryton a fin de entretener la mañana y procurar conversación para la tarde. Y aunque el campo era escaso de noticias, siempre se las ingeniaban para que su tía les contase alguna interesante. No obstante, últimamente abundaban las noticias y esperanzas por la llegada de un regimiento de la milicia que establecería en Meryton su cuartel general mientras durase el invierno. Las visitas a la señora Phillips eran cada vez más interesantes. Todos los días se enteraban del nombre y parentesco de los oficiales, así como del lugar donde vivían, y pronto trabaron amistad con ellos. El señor Phillips los invitó a todos, y eso procuró a sus sobrinas una felicidad que no conocían. No podían hablar sino de oficiales, y la gran fortuna de Bingley, que tanto desvelaba a su madre. Pronto careció de la menor importancia comparada con un magnífico uniforme. Una mañana, tras una nueva muestra de entusiasmo, observó fríamente el señor Bennet. «De vuestro modo de hablar deduzco que sois las muchachas más necias de la comarca. Hace tiempo que lo sospechaba, pero ahora me convenzo de que es así». Kitty quedó desconcertada y no contestó. Lydia, con absoluta indiferencia, continuó expresando su admiración por el capitán Carter y su esperanza de verlo aquel día, ya que a la mañana siguiente partía a Londres. «Me asombra, querido», dijo la señora Bennet, «que estés tan predispuesto a hablar de la necedad de tus propias hijas. Si yo hubiera de despreciar a las hijas de alguien, no sería a las mías». «Si mis hijas son necias, no puedo por menos que reconocerlo». «Sí, pero el caso es que todas son muy listas». «Lamento no estar de acuerdo contigo, pero insisto en afirmar que nuestras hijas están chifladas». «Querido Bennet, no pretendas que sean tan juiciosas como su padre y su madre. Supongo que cuando lleguen a nuestra edad, no hablarán de oficiales más de lo que nosotros lo hacemos. Recuerdo los tiempos en que me volvía loca por un uniforme, y en verdad que aún me gustan. Y si un coronel joven, con una renta de 5 o 6000 libras al año, pretendiese a una de mis hijas, no sabría negársela. Y en cuanto que el coronel Foster lucía muy apuesto con su uniforme la noche pasada en casa de Sir William». «Mamá», intervino Lydia, «mi tía dice que el coronel Foster y el capitán Carter no van a casa de la señorita Watson tan a menudo como la primera vez que vinieron. Ahora los ve con frecuencia en la biblioteca de Clark». La señora Bennet no pudo contestar, porque en ese momento llegó un criado con una carta para Jane. Venía de Netherfield y aguardaba contestación. Los ojos de la señora Bennet brillaron de alegría y permaneció en silencio mientras su hija leía. «Bien, Jane. ¿De quién es? ¿Qué dice? Vamos, Jane, apresúrate, dínoslo. Date prisa, hija mía». «Es de Miss Bingley», informó Jane, y leyó en voz alta. «Mi querida amiga, si no es usted tan compasiva como para venir a comer hoy con Luisa y conmigo, que estaremos solas, corremos el peligro de declararle odio eterno, pues un día entero de soledad entre dos mujeres no puede acabar sino en disputa. Venga usted tan pronto como pueda. Mi hermano y sus amigos han salido a comer con los oficiales. Siempre suya, Caroline Bingley». «¿Con los oficiales?», exclamó Lydia. «Qué extraño que mi tía no nos haya hablado de ello». «Qué mala suerte que coman fuera», dijo la señora Bennet. «¿Puedo disponer del coche?», preguntó Jane. «No, querida mía. Será mejor que vayas a caballo, pues parece que va a llover,
y si eso ocurre tendrás que quedarte allí toda la noche. Sería vergonzoso que no se brindasen a traerla a casa, intervino Elizabeth. ¿Olvidas, hija mía, que los caballeros deben de haberse llevado el coche del señor Bingley y que los Horts no tienen caballos para el suyo? Preferiría ir en coche. Sí, querida, pero estoy segura de que tu padre no puede ceder los caballos. Se necesitarán en la granja. ¿No es así, Bennet? Allí los necesitan mucho más que yo. Papá, dijo Elizabeth, si hoy han de disponer de ellos, dilo de una vez. Por fin arrancó a su padre la confesión que los caballos del coche estaban ocupados. Jane se vio obligada a partir a caballo, y su madre la despidió en la puerta, pronosticando con alegría mal tiempo para aquel día. Sus previsiones se confirmaron. Jane aún no se había alejado mucho cuando comenzó a llover. Sus hermanas estaban inquietas por ella, pero su madre no disimulaba su satisfacción. La lluvia continuó durante toda la tarde, de modo que era seguro que Jane no podría regresar. ¡Qué idea tan feliz!, exclamó la señora Bennet más de una vez, como si la lluvia fuese fruto de su deseo, pero hasta la mañana siguiente no supo del éxito de su estratagema. Apenas había acabado de almorzar cuando un criado de Netherfield trajo la siguiente carta para Elizabeth. Querida Lizzie, me encuentro bastante mal. Imagino que debido a lo mucho que ayer me mojé. Mis amables amigas no quieren que regrese a casa hasta que haya mejorado. También insisten en que me vea el señor Jones, de modo que no os alarméis si os enteráis de que el médico me ha visitado, pues, excepto un simple resfriado y un leve dolor de cabeza, no tengo nada. Tuya, Jane. Bien, querida, dijo el señor Bennet cuando Elizabeth hubo leído la carta en voz alta. Si tu hija cayera enferma, si se muriese, sería un consuelo saber que todo ha sido por ir detrás del señor Bingley siguiendo tus instrucciones. ¿Qué cosas dices? La gente no se muere de un resfriado insignificante. Además, se cuidará muy bien de no morirse. Mientras esté allí, cuidarán de ella y todo irá bien. Yo iría a verla si tuviera el coche. Elizabeth, que estaba inquieta, decidió ir aún sin tener coche, y como no montaba a caballo, su único recurso era hacerlo a pie. ¿Cómo puedes cometer semejante locura?, exclamó su madre. Con el barro que hay, cuando llegases estarías tan sucia que no te reconocerían. Todo lo que deseo es ver a Jane. Lizzie, ¿eso es una insinuación para que envíe por los caballos?, preguntó su padre. No, no pretendo ahorrarme el paseo. 3 millas no son nada cuando se tiene interés en recorrerlas. Estaré de regreso a la hora de comer. Admiro tu benevolencia, observó Mary, pero todo impulso del sentimiento ha de ser dirigido por la razón, y en mi opinión, el esfuerzo debe ser proporcional a lo que se pretende. Iremos hasta Meryton contigo, dijeron Kitty y Lydia. Elizabeth aceptó su compañía, y las 3 jóvenes salieron juntas. Sí, vamos deprisa, dijo Lydia mientras caminaban. Tal vez veamos un momento al capitán Carter antes de que se marche. En Meryton se separaron. Las 2 menores se dirigieron a casa de la esposa de uno de los oficiales y Elizabeth continuó sola su camino, atravesando campo tras campo, saltando vallas y lodazales con impaciencia hasta divisar la casa, a la que llegó fatigada, con las medias mojadas y el rostro encendido por el ejercicio. La recibieron en la sala de almorzar, donde se hallaban todas menos Jane, y donde su aparición sorprendió a los presentes. Que hubiera caminado 3 millas a hora tan temprana, con tiempo tan húmedo y sola, era casi increíble para la señora Hortz y la señorita Bingley, y Elizabeth advirtió que la menospreciaban por ello. Fue, no obstante, recibida por todos con mucha cortesía, y en los modales de Bingley percibió algo más que galantería. Había buen humor y amabilidad. Darcy habló poco, y el señor Hortz permaneció en silencio. El primero oscilaba entre admirar sus mejillas encendidas y dudar de que el motivo de aquel viaje justificara que viniese sola desde tan lejos. El segundo solo pensaba en su almuerzo. Las respuestas acerca del estado de salud de Jane no resultaron muy favorables. Jane había dormido mal y, aunque estaba levantada, tenía bastante fiebre y no se encontraba lo suficientemente bien como para salir de su habitación. Elizabeth se alegró de que la condujesen a su lado, y cuando estuvieron solas, Jane no hizo sino expresar su agradecimiento por las atenciones recibidas de parte de la familia Bingley. Elizabeth escuchaba en silencio. Cuando acabó el almuerzo, se presentaron en la habitación las hermanas Bingley.
y Elizabeth comenzó a encontrarlas agradables al ver el mucho afecto y solicitud que mostraban por Jane. El médico vino, y tras examinar a la paciente, dijo: como puede suponerse que había pillado un fuerte resfriado y que había hacer todo lo posible por curarlo, les prescribió que guardase cama y le recetó unas pócimas. Lo prescrito se cumplió de inmediato, pues los síntomas de fiebre aumentaban y la cabeza le dolía mucho. Elizabeth no abandonó la estancia ni por un instante, ni las otras mujeres estuvieron ausentes mucho rato. Los caballeros salieron de casa, pues, naturalmente, nada tenían que hacer allí. Cuando dieron las 3, Elizabeth comprendió que debía marcharse, y contra su deseo así lo manifestó. La señorita Bingley le ofreció el coche, y cuando ya estaba a punto de aceptarlo, Jane exteriorizó tal pesar por tener que separarse de ella, que la señorita Bingley se vio obligada a retirar el ofrecimiento del coche y reemplazarla por una invitación a quedarse en Netherfield. Elizabeth aceptó muy agradecida, y se despachó un criado a Longbourn para informar a la familia de la situación y traer algo de ropa para ella. Capítulo 8. A las 5, las dos señoras de la casa fueron a vestirse, y a las 5:30 Elizabeth fue llamada a comer. A las corteses preguntas que le dirigieron, en las que tuvo la satisfacción de entrever la extraña solicitud de Bingley, no pudo responder favorablemente. Jane no había mejorado. Al oír esto, las hermanas repitieron 3 o 4 veces lo mucho que eso las apenaba, lo tremendo que era padecer un fuerte resfriado y lo mucho que les molestaba verse enfermas, tras lo cual ya no pensaron en la enferma, y así su indiferencia para con Jane, cuando ésta no se encontraba presente, hizo que Elizabeth las encontrara nuevamente desagradables. Bingley era el único de los presentes a quien podía mirar con complacencia. Su interés por Jane era sincero, y sus atenciones para con ella impedían a éste considerarse intrusa, como imaginaba que la consideraban los demás. Prácticamente solo habló con Bingley. La hermana soltera de éste se dedicaba a contemplar a Darcy, la otra poco menos, y en cuanto al señor Hortz, junto al que estaba sentada Elizabeth, era hombre indolente, que solo vivía para comer, beber y jugar a las cartas, y cuando supo que ella prefería un plato sencillo a un rogut, ya no tuvo nada que decir. Terminada la comida, ella regresó al lado de Jane, y la señorita Bingley comenzó a criticarla en cuanto salió de la estancia. De sus modales dijo que eran muy malos, mezcla de arrogancia e impertinencia. No tenía conversación, ni estilo, ni gusto, ni hermosura. La señora Hortz pensaba lo propio y añadió: su única virtud es ser una bailarina excelente. No olvidaré jamás su aparición esta mañana. Realmente parecía una salvaje. Vaya si lo parecía, Luisa. Apenas pude contenerme. ¿Qué necedad la suya de venir aquí? ¿A correr por el campo porque su hermana tuviese un resfriado? Traía el cabello tan enmarañado. ¿Y qué enaguas? Supongo que vería sus enaguas con 6 pulgadas de barro. Además, se había soltado un poco el vestido para disimular la suciedad. Usted sí se fijó, señor Darcy, estoy segura, dijo Miss Bingley, y supongo que no desearía ver a su hermana dar un espectáculo semejante. No, por cierto. Andar 3 millas o 4 o 5 o las que sean pisando barro y sola, completamente sola. ¿En qué estaría pensando? En mi opinión, esa actitud revela una detestable inclinación hacia la independencia y gran desprecio por el decoro, propio de campesinos. Lo único que eso revela, intervino Bingley, es que siente un gran afecto por su hermana, lo que me parece digno de elogio. Temo, señor Darcy, observó la señorita Bingley a media voz, que esta aventura haya disminuido la admiración de usted por sus bellos ojos. En modo alguno, replicó él. El ejercicio los ha avivado, tornado aún más brillantes. Siguió a esta frase una breve pausa y la señora Hortz comenzó de nuevo. Siento gran interés por Jane, que es, en realidad, una muchacha tan dulce, y desearía de todo corazón que se encuentre el marido que merece. Pero con semejante padre y semejante madre y parientes de tan baja condición, temo que no sea fácil. Creo haberle oído decir que su tío es procurador en Meryton. Sí, y tiene otro que vive cerca de Cheapside. ¡Magnífico!, exclamó su hermana, y ambas se echaron a reír.
Aunque tengan tíos como para llenar Cheapside, exclamó Bingley, eso no las hará menos agradables. Pero disminuirá las probabilidades de que se casen con hombres distinguidos, replicó Darcy. A eso no contestó Bingley, pero sus hermanas asintieron con vehemencia, y se regocijaron durante un rato a expensas de las vulgares relaciones de su querida amiga. Sin embargo, tras abandonar el comedor, se presentaron con renovada ternura en la habitación de la enferma, hasta que fueron llamadas a tomar el café. Jane estaba muy indispuesta, y Elizabeth no quiso abandonarla hasta muy avanzada la velada, cuando tuvo el consuelo de verla dormida y cuando, aun a su pesar, le pareció obligado bajar. Al entrar en el salón, halló a todos jugando a los naipes, y la invitaron a unirse a ellos, pero, sospechando que apostaban fuerte, rehusó, y alegando el estado de su hermana, dijo que se entretendría con un libro el poco tiempo que pudiese estar allí. El señor Hortz la miró asombrado y preguntó, ¿prefiere usted la lectura a las cartas? Es bien singular. La señorita Eliza Bennet, intervino la señorita Bingley. Desprecia los naipes, es gran lectora y no encuentra placer en otra cosa. No merezco ni esa alabanza ni esa censura, replicó Elizabeth. No soy gran lectora y encuentro placer en muchas otras cosas. Estoy seguro de que le resulta muy grato cuidar a su hermana, dijo Bingley, y espero que ese placer aumentará al verla repuesta por completo. Elizabeth agradeció estas palabras y se dirigió hacia una mesa donde había libros. El señor Hortz se ofreció para ir a buscar otros, cuantos diese de sí su biblioteca. Y aún desearía que mi librería fuera mayor, para satisfacción de usted y honra mía, pero soy un tanto perezoso, y aunque no posea muchos libros, son más de los que he leído. Elizabeth le aseguró que le alcanzaba con los que allí había. Me admira, dijo la señorita Bingley, que mi padre dejara tan escaso número de libros. ¿Qué estupenda biblioteca posee usted en Pemberley, señor Darcy? Necesariamente ha de serlo, repuso él, puesto que es obra de muchas generaciones. Y, además, usted la ha incrementado con nuevos volúmenes. No comprendo que en estos tiempos se descuide una biblioteca familiar. Estoy segura de que usted no descuida nada que pueda añadir belleza a su residencia. Cuando mi hermano construya una casa, me daría por satisfecha con que fuese la mitad de acogedora que Pemberley. Así lo deseo también. Para ello, te recomiendo que adquieras aquellos terrenos cerca de Pemberley y que tomes como modelo la finca del señor Darcy. No existe región más hermosa que el condado de Derby. Encantado adquiriría el mismo Pemberley si Darcy me lo vendiese. Hablo de posibilidades, Charles. Te aseguro, Caroline, que creo más posible comprar Pemberley que construir una casa que se le parezca. Elizabeth estaba demasiado abstraída en la conversación para prestar atención al libro, y dejándolo a un lado, se encaminó hacia la mesa, colocándose entre Bingley y su hermana mayor para observar las incidencias del juego. ¿Ha crecido mucho su hermana desde la primavera pasada?, preguntó la señorita Bingley a Darcy. Debe de estar tan alta como yo. Creo que sí, casi tanto como la señorita Elizabeth Bennet, o acaso más. ¡Qué ganas tengo de volver a verla! Nunca he conocido persona que me agradase tanto. ¡Qué aspecto! ¡Qué modales! Y qué extremadamente instruida para su edad. Toca el piano de manera excelente. Estoy asombrado, intervino Bingley, de que las muchachas tengan tanta paciencia para llegar a adquirir una educación tan completa. ¿No puedes hablar en serio, Charles? Pues esa es mi opinión. Todas pintan, decoran biombos y hacen monederos. Apenas conozco una que no sepa hacer todas esas cosas. Y estoy seguro de no haber oído hablar de una muchacha por primera vez sin que se me informe de sus habilidades. Tu concepto de lo que se considera instrucción es acertado, dijo Darcy. A muchas mujeres se las considera instruidas sencillamente porque saben hacer monederos o decorar un biombo, pero estoy lejos de coincidir contigo en tu apreciación de las mujeres en general. No puedo jactarme de conocer sino a media docena que sean verdaderamente completas. Ni yo. A buen seguro, dijo la señorita Bingley. En ese caso, observó Elizabeth, debe de ser usted muy exigente con las mujeres, y el concepto de lo que es una instrucción perfecta. En efecto, lo soy. Por supuesto.
exclamó la señorita Bingley, su fiel admiradora. Una mujer debe de tener cabal conocimiento de la música, el canto, el dibujo, el baile y las lenguas modernas para merecer que se le llame instruida, y además de todo eso, ha de poseer algo indecible en su aire, en su modo de andar, en el tono de su voz, en su trato y en sus expresiones. De otro modo, la calificación no la merecería sino a medias. Todo eso debe poseer, añadió Darcy, y a todo ello hay que sumar algo más sustancial, como es el desarrollo de una inteligencia por medio de una lectura abundante. No me extraña entonces que solo conozca usted 6 mujeres completas. Más bien, me admira que conozca usted solo una. ¿Tan severa es usted con su propio sexo que duda de la posibilidad de que una mujer posea todas esas cualidades? Jamás he visto una mujer así, ni hallé en una tal capacidad, gusto, aplicación y elegancia en el grado que usted dice. Tanto la señora Horst como la señorita Bingley protestaron contra la injusticia de su desconfianza, y aseguraron conocer a muchas mujeres que correspondían al tipo referido. Cuando el señor Horst las llamó al orden, lamentándose con amargura de la poca atención que prestaban al juego, como con la advertencia se terminó la conversación, Elizabeth abandonó la sala poco después. Eliza Bennet, dijo la señorita Bingley cuando se cerró la puerta detrás de aquella. Es una de esas muchachas que tratan de congraciarse con el otro sexo menospreciando el suyo propio, y me atrevo a asegurar que este sistema suele dar buen resultado con muchos hombres, pero en mi opinión es un recurso mezquino. Sin duda, repuso Darcy, a quien la observación iba dirigida principalmente. Es la más ruin de cuantas antes se dignan emplear las damas para cautivar. Todo aquello que semeje artificio es despreciable. Miss Bingley no quedó suficiente satisfecha con la contestación y la polémica prosiguió. Elizabeth volvió un momento para decirles que su hermana había empeorado y que no podía abandonarla. Bingley insistió en que se llamase al médico de inmediato, en tanto que sus hermanas, convencidas de que un médico rural no era de utilidad, recomendaron enviar un criado a la capital en busca de uno de los más eminentes doctores. Ella no quería oír hablar de esto último, pero no se oponía a que se siguiese la indicación del hermano, y así se acordó que se enviase a buscar al señor Jones a la mañana siguiente si Jane no había mejorado. Bingley se encontraba desconsolado, sus hermanas también, pero acallaron su pesadumbre con unas partidas que siguieron a la cena, mientras que aquel no halló mejor alivio a su pesar que ordenando a su mayordomo que se dispensasen todas las atenciones posibles a la enferma y a su hermana. Capítulo 9. Elizabeth pasó casi toda la noche en la habitación de Jane, y a la mañana siguiente experimentó la satisfacción de poder contestar con buenas noticias a las preguntas que muy temprano recibió de Bingley por intermedio de una sirvienta, y poco después de las 2 elegantes damas de compañía de sus hermanas. A pesar de la mejoría, pidió que se enviase a Longbourn una esquela, pues deseaba que su madre visitase a Jane y comprobase por sí misma su estado. La esquela fue enviada de inmediato, y su contenido se cumplimentó con la misma prisa. La señora Bennet, acompañada de sus 2 hijas menores, se dirigió a Netherfield poco después de almorzar en familia. Si Jane hubiese corrido peligro alguno, la señora Bennet se habría tenido por muy desgraciada, pero en cuanto comprobó que la enfermedad no era alarmante, no abrigó deseos de que su hija se repusiera tan pronto, ya que si esto ocurría, debería marcharse de Netherfield. Por esa razón, no quiso atender su proposición de que la trasladaran a su casa, lo que, por otra parte, el médico que llegó poco después no juzgaba recomendable. Cuando, tras permanecer un rato con Jane, la señorita Bingley se presentó y las invitó a pasar donde estaba la familia. La madre y las 3 hijas la acompañaron al comedor. Bingley la saludó, seguro de que la señora Bennet no había encontrado a su hija tan mal como esperaba. «Pues está peor de lo que imaginaba», fue su respuesta. «En su estado no podemos trasladarla. El señor Jones dice que no debemos pensar en moverla. Aún abusaremos un poco más de su bondad, señor Bingley». «¿Moverla?», exclamó él. «De ningún modo. Estoy seguro de que mi hermana tampoco quiere ni oír hablar de ello». «Puede usted contar», dijo ésta con fría solemnidad,
con que Jane tendrá toda la asistencia posible mientras permanezca con nosotros. La señora Bennet se extendió en frases de agradecimiento. Estoy convencida, añadió, de que si no hubiese sido por tan buenos amigos, habría corrido serio peligro, pues se siente mal de veras y sufre mucho, aunque eso sí, con la mayor paciencia del mundo, como hace siempre, porque tiene el temperamento más dulce que conozco. Muchas veces les digo a mis otras hijas que no valen nada a su lado. ¿Tiene usted aquí, señor Bingley?, dijo cambiando de conversación, una bonita habitación con encantadoras vistas sobre la Alameda. No recuerdo en el país un lugar que pueda compararse a Netherfield. Supongo que no pensará usted en abandonarlo pronto, aun cuando solo lo haya alquilado por un tiempo. Todo cuanto hago lo hago con rapidez, replicó él, y por eso, si alguna vez me decido a dejar Netherfield, me marcharé en 5 minutos, pero por ahora considero que mis raíces están aquí. Eso es exactamente lo que había supuesto de usted, intervino Elizabeth. Empieza usted, pues, a conocerme, ¿no es así?, exclamó Bingley dirigiéndose a ella. Oh, sí, lo conozco perfectamente. Querría tomarlo como un cumplido, pero me temo que el que a uno lo conozcan tan a fondo es una desdicha. Eso depende. Un carácter difícil no tiene por qué ser más o menos estimable que uno como el suyo. Lizzie, exclamó su madre, recuerda dónde estás y no te propases. ¿Cómo estás acostumbrada a ser en casa? No sabía, continuó Bingley, que fuese usted aficionada a estudiar temperamentos. Debe de ser muy entretenido. Sí, pero los temperamentos difíciles son los que más me divierten. Por lo menos, tienen esa ventaja. El campo, dijo Darcy, debe de ofrecer poca materia para semejante estudio. Las sociedades rurales son limitadas y poco variables. Pero la gente cambia tanto, donde quiera que viva, que siempre hay algo nuevo que observar en ella. Cierto, dijo la señora Bennet, ofendida por la manera de hablar de las sociedades rurales. Le aseguro a usted que hay tanta variación en el campo como en la ciudad. Todos quedaron sorprendidos, y Darcy, tras mirarla por un instante, se volvió silenciosamente. La señora Bennet, que imaginó haber obtenido una completa victoria, continuó triunfante. Por mi parte, no creo que Londres posea más ventajas que el campo, más allá de las tiendas y los lugares públicos. El campo es mucho más agradable. ¿No es así, señor Bingley? Cuando estoy en el campo, contestó éste, nunca deseo dejarlo, y cuando me hallo en la capital, me sucede lo mismo. Cada cosa tiene sus ventajas, y se puede ser feliz en cualquier parte. Ah, eso es porque usted posee buen humor, pero este caballero, dijo la señora Bennet mirando a Darcy, al parecer opina que el campo no vale nada. Estás muy equivocada, mamá, intervino Elizabeth, sonrojada por culpa de su madre. No comprendes al señor Darcy. Solo afirma que en el campo no hay tanta variedad de gentes como en la ciudad, lo cual, has de reconocer, es muy cierto. Así es, y nadie ha dicho lo contrario, pero en cuanto a lo que aquí no hay muchos vecinos, me parece que pocos lugares hay tan poblados como este. Recuerdo haber comido con 24 familias. Solo la consideración a Elizabeth pudo hacer que Bingley se contuviera. Su hermana era menos delicada y miró a Darcy con una sonrisa expresiva. Elizabeth, tratando de decir algo que cambiase el rumbo del pensamiento de su madre, le preguntó si Charlotte Lucas había estado en Longbourn después de salir ella de ahí. Sí, nos visitó ayer con su padre. ¡Qué agradable es Sir William! ¿No es así, señor Bingley? Siempre tan distinguido y a la vez tan sencillo. Siempre tiene una palabra para todos. Esa es mi idea de la buena educación. Yerran quienes se creen muy importantes y jamás abren la boca. ¿Comió Charlotte con ustedes? No, se fue a casa. Creo que la necesitaban para preparar el pastel de carne. En cuanto a mí, señor Bingley, siempre tomo sirvientas que conozcan su oficio. Mis hijas están educadas de otro modo, pero todas deben ser juzgadas por lo que son. Y las hijas de Sir William son excelentes muchachas, lo aseguro. Es lástima que no sean guapas. Charlotte lo es muy poco, por cierto, pero eso no impide que sea amiga nuestra. Parece una joven muy agradable, dijo Bingley. Oh, sí, querido, pero ha de reconocer usted que es muy poco agraciada. Su propia madre me lo ha dicho, envidiándome la hermosura de Jane. No me gusta elogiar a mis hijas, pero es bien cierto que no se ven a menudo muchachas tan bonitas como Jane.
Cuando solo tenía 15 años, había un caballero en la capital en casa de mi hermano Gardiner, tan enamorado de ella que mi cuñada estaba segura de que se le declararía antes de nuestro regreso. Con todo, no lo hizo. Acaso pensó que era demasiado joven, pero le escribió unos versos muy bonitos. Y ahí terminó su afecto, dijo Elizabeth impaciente. Yo creo que más de uno hizo lo mismo. Admiro a quien descubrió la eficacia de la poesía para estimular el amor. En mi opinión, la poesía ha sido siempre el alimento del amor, dijo Darcy. Puede que lo sea del amor verdadero, fuerte y vigoroso. Cualquier cosa fomenta lo que de por sí ya es fuerte, pero si se trata de una inclinación débil, estoy convencida de que un buen soneto es el medio más práctico para que desaparezca. Darcy se limitó a sonreír, pero el silencio general que siguió hizo temer a Elizabeth que su madre volviera a ponerse en evidencia. Continuó, pues, hablando, pero no se le ocurría nada que decir, y así, tras una breve pausa, la señora Bennet comenzó a repetir su agradecimiento a Bingley por lo amable que había sido con Jane, turbando de este modo a Elizabeth. Bingley contestó con cortesía y sin afectación, obligando a su hermana menor a ser igualmente cortés y decir lo que la ocasión requería. Representó ésta su papel, aunque no parecía muy sincera, pero la señora Bennet quedó satisfecha, y poco después pidió su carruaje. A esta señal, la más joven de sus hijas se decidió a hablar. Habían estado las dos muchachas cuchicheando entre sí durante toda la visita, y el resultado fue que Lidia recordó a Bingley que al llegar a Netherfield había prometido ofrecer una fiesta. Lidia era una muchacha de 15 años, robusta y crecida, de buena complexión y alegre aspecto. Era la favorita de su madre, cuyo afecto la había sacado al mundo a tan temprana edad. Tenía viveza y gozaba de la simpatía y las atenciones de los oficiales, a quienes las buenas comidas de sus tíos y sus fáciles modales la recomendaban. Era muy natural, pues, que se dirigiera a Bingley recordándole su promesa y añadiendo que sería una vergüenza que no cumpliese con su palabra. La contestación a ese exabrupto sonó como música celestial a los oídos de la madre. Estoy dispuesto a cumplir con mi promesa, se lo aseguro, y en cuanto su hermana esté repuesta, usted misma, si gusta, señalará el día del baile. Pero imagino que no querrá bailar usted mientras su hermana está enferma. Lidia se dio por satisfecha. Por supuesto, será mucho mejor esperar a que Jane se haya restablecido, y para entonces el amabilísimo capitán Carter estará de nuevo en Meryton, y cuando usted haya celebrado su baile, añadió, trataré de que los oficiales celebren otro, y le diré al coronel Foster que será una vergüenza si no lo hace. La señora Bennet y sus hijas se marcharon, y Elizabeth volvió al instante al lado de su hermana, dejando su conducta y la de su familia sujetas a las observaciones de las damas de Netherfield y de Darcy, quien, sin embargo, no se unió a las censuras relativas a ella, a pesar de los chistes que hizo la señorita Bingley acerca de sus ojos, por demás bellos. Capítulo 10. El día transcurrió del mismo modo que el anterior. La señora Hortz y la señorita Bingley pasaron algunas horas con la enferma, que continuaba mejorando con lentitud, y por la tarde Elizabeth se reunió con ellas en el salón. Pero no jugaron a las cartas. Darcy estuvo escribiendo, y la señorita Bingley, sentada junto a él, observaba los progresos de su escritura, llamándole repetidas veces la atención con encargos para su hermana. La señora Hortz y Bingley jugaban al piquet, y el señor Hortz contemplaba la partida. Elizabeth se entretuvo con cierta labor de aguja, divirtiéndose con la actitud de Darcy y su compañera. Los perpetuos elogios de ésta, ya sobre la letra, ya sobre la igualdad de los renglones o sobre la extensión de la carta, así como la absoluta falta de interés con que eran recibidas tales alabanzas, constituían un curioso diálogo y corroboraban de manera exacta la opinión que tenía de cada uno de ellos. ¿Con qué placer recibirá su hermana esa carta? Él no contestó. Escribe usted extraordinariamente deprisa. Se equivoca. Escribo bastante despacio. ¿Cuántas cartas tendrá usted que escribir durante el año? Sobre todo cartas de negocios. Las encuentro insoportables. Entonces es una suerte que sea yo quien tenga que escribirlas y no usted. Por favor,
Dígale a su hermana que deseo verla. Ya se lo he dicho una vez, según su deseo. Temo que no le guste a usted la pluma con que escribe. Permítame que se las corte. Sé cortar las plumas admirablemente. Gracias, pero yo siempre corto la mía. ¿Cómo puede usted escribir con tanta simetría? Él permaneció en silencio. Diga usted a su hermana que me complace saber que ha hecho grandes progresos en el arpa, y haga usted el favor de hacerle saber que encuentro admirable su precioso dibujo para una mesa y que lo encuentro infinitamente superior al de la señorita Granley. ¿Tendría usted la bondad de dejar sus entusiasmos para otra ocasión? Ahora no queda espacio en el papel. No importa, la veré en enero. Pero, ¿siempre le escribe usted cartas tan deliciosamente largas, señor Darcy? Por lo general son largas, pero si son o no deliciosas es algo que yo no puedo determinar. En mi opinión, quien sabe escribir con facilidad una carta larga no puede escribir mal. Eso no es un cumplido para Darcy, Caroline, intervino su hermano, porque no escribe con facilidad. A veces demora demasiado en elegir las palabras. ¿No es verdad, Darcy? Mi estilo es muy distinto del tuyo. Oh, exclamó la señorita Bingley. Charles es muy cuidadoso al escribir sus cartas. Omite la mitad de las palabras y lo emborrona todo. Mis ideas fluyen con tal rapidez que no me queda tiempo para expresarlas, por lo que a veces mis cartas no comunican todo lo que desearía. Su modestia, señor Bingley, dijo Elizabeth, tiene que desarmar a sus censores. No hay nada más engañoso, terció Darcy, que la apariencia de humildad. A menudo solo es carencia de opinión, y a veces una ostentación indirecta. ¿De cuál de ambas cosas tildas mi débil rasgo de modestia? De ostentación indirecta, porque tú, en realidad, estás orgulloso de tus defectos al escribir, ya que consideras que se deben a la rapidez de tus pensamientos y al descuido en la ejecución, lo cual te parece, si no estimable, al menos muy interesante. La capacidad de hacer algo con presteza es siempre muy elogiada por su poseedor, quien a menudo no advierte la imperfección que la acompaña. Cuando esta mañana dijiste a la señora Bennet que si alguna vez resolvías dejar Netherfield te irías en 5 minutos, tuviste la ocurrencia por una especie de panegírico, como un cumplido a ti mismo, y sin embargo, ¿qué hay de elogiable en una precipitación que por necesidad ha de dejar asuntos sin concluir, y que no puede significar una ventaja real ni para ti ni para nadie? ¿Cómo se te ocurre recordarme por la noche todas las locuras que he cometido por la mañana? Y sin embargo, creo que cuanto dije entonces de mí mismo era verdad. Por consiguiente, no iba a aparentar atolondramiento solo para presumir ante las señoras. Me atrevo a asegurar que lo creías, pero no estoy convencido de que te marchases tan deprisa. Tu conducta dependería tanto del azar como la de cualquiera, y así, si cuando estuvieses montado a caballo te dijera un amigo, Bingley, mejor harás en quedarte hasta la semana que viene. Probablemente lo harías. Con eso solo prueba usted, intervino Elizabeth, que el señor Bingley no hizo justicia a su modo de ser. Acaba usted de retratarlo mejor de lo que él mismo lo ha hecho. Me complace mucho, dijo Bingley, que convierta usted en un cumplido a mi carácter cuanto mi amigo dice. Pero temo que lo que usted considera una cualidad no tenga el mismo sentido para él, porque es bien cierto que Darcy pensaría mejor de mí si en lugar de seguir el supuesto consejo de mi amigo, me marchara tan pronto como pudiese. ¿Consideraría entonces el señor Darcy compensada la rapidez de su primera intención con su obstinación en seguirla? Le aseguro que lo ignoro. Darcy tendrá que hablar por mí. Tú esperas que yo explique opiniones que das en llamar mías, pero que nunca he compartido. Con todo, admitiendo el caso, para estar de acuerdo con lo que se alega, debe recordar, señorita Bennet, que el amigo que supuestamente deseaba que Bingley siguiese en su casa, lo deseaba sin más ni más. Se lo proponía sin ofrecerle argumento alguno en favor de esa decisión. ¿El ceder de inmediato a la persuasión de un amigo no es mérito para usted?
el ceder sin convicción no habla en favor del entendimiento de ninguno de los dos. Me parece, señor Darcy, que no cree usted en la influencia de la amistad y el afecto. La consideración hacia el pedido de un amigo a menudo hace que accedamos a éste sin esperar argumentos que lo justifiquen. No me refiero a este caso en particular, tal como lo ha supuesto usted relacionándolo con el señor Bingley. ¿Acaso hayamos de esperar mucho hasta que se ofrezcan las circunstancias supuestas, merced a las cuales estaremos en situación de juzgar su conducta? Pero en general, y en relación normal entre amigos, cuando uno desea que el otro cambie de resolución, ¿pensaría usted mal de quien complaciera ese deseo sin esperar razones? ¿No sería conveniente, antes de proseguir con este tema, ponernos de acuerdo sobre el grado de importancia que habría de tener el pedido, así como el grado de amistad de las partes implicadas? Desde luego, exclamó Bingley. Oigamos las particularidades sin olvidar la importancia de ambos amigos, señorita Bennet, porque eso pesará en el asunto más de lo que usted piensa. Le aseguro que si Darcy no fuese más alto que yo, no le habría tenido ni la mitad de consideración. Reconozco que en ciertas ocasiones y lugares no conozco nada tan terrible como Darcy, y en especial en esta casa y en un domingo por la tarde, cuando no tiene nada que hacer. Darcy sonrió, pero Elizabeth creyó percibir que estaba ofendido, y por eso contuvo la risa. La señorita Bingley se molestó mucho por el modo en que había sido tratado, y censuró a su hermano por decir tonterías. «Conozco tu sistema, Bingley», dijo su amigo. «Cuando no te gusta un tema, procuras pasarlo por alto. Tal vez. Ciertos temas de conversación se parecen mucho a disputas. Si la señorita Bennet y tú aplazáis la polémica hasta que yo me haya marchado, se los agradeceré mucho, y podrás decir de mí lo que quieras». «Lo que nos pide», dijo Elizabeth, «no representa un sacrificio por mi parte. Y así, señor Darcy, podrá terminar su carta». Darcy siguió su consejo y acabó la carta. Cuando terminó, solicitó de la señorita Bingley y de Elizabeth algo de música. Aquella se acercó a toda prisa al piano, y tras una cortés invitación a Elizabeth para que comenzara, a la cual ésta se negó con igual cortesía y más seriedad, se sentó. La señora Hortz cantó acompañada de su hermana, y mientras Elizabeth hojeaba unos libros de música que había al lado del piano, no pudo dejar de advertir la frecuencia con que Darcy fijaba sus ojos en ella. Le costaba creer que pudiera ser objeto de admiración para tan elevado personaje, y aún parecía más extraño que la mirara por el hecho de no gustarle. Solo, pues, pudo imaginar que despertaba su atención por ofrecerle algo más reprensible, en orden a sus ideas, que otro cualquiera de los presentes. La suposición no la apenó, le gustaba demasiado poco para procurar su aprobación. Tras interpretar unas cuantas canciones italianas, la señorita Bingley comenzó a entonar un alegre aire escocés. En ese momento, Darcy se acercó a Elizabeth y le dijo: «¿No siente usted tentaciones, señorita Bennet, de aprovechar semejante ocasión para bailar?» Ella sonrió, sin contestar. Entonces él repitió la pregunta, como si su silencio le sorprendiera. «Oh», exclamó ella, «ya le he oído a usted antes, pero no sé qué debo responder. Sé que usted desea que diga que sí para gozar del placer de despreciar mi gusto, pero una de mis aficiones es impedir tales bochornos y defraudar a aquellos que pretenden despreciarme. Por eso he decidido decirle a usted que no pienso bailar de ningún modo, y ahora desprécieme usted si se atreve». «No me atrevo, se lo aseguro». Como Elizabeth había pensado encararse con él, la confundió su galantería, pero había en el modo de ser de ella tal mezcla de dulzura y malicia que se le hacía difícil molestar a nadie, y por otro lado, Darcy jamás se había sentido tan fascinado por una mujer. Creía de veras que, a no ser por la inferioridad de la familia de ella, él correría cierto riesgo. La señorita Bingley vio o sospechó lo bastante para ponerse celosa, y su gran ansiedad por el restablecimiento de su querida amiga Jane aumentó de pronto con el deseo de desembarazarse de Elizabeth. Trataba de hacer que a Darcy le desagradase la huésped, hablándole del supuesto matrimonio y forjando planes para la clase de felicidad que suponía semejante unión. «Espero»,
le dijo al día siguiente cuando paseaban juntos por el jardín, que cuando ese apetecible acontecimiento se realice, hará usted a su suegra unas cuantas advertencias relativas a refrenar la lengua, y, si también lo consigue, evite que las hijas menores vayan detrás de los militares. Y, si me permite mencionar tan delicado asunto, trate usted de poner coto a esa especie de vanidad e impertinencia de que hace gala su dama. ¿Tiene usted alguna otra propuesta para mi felicidad doméstica? Oh, sí. Haga usted colgar los retratos de sus tíos Phillips en la galería de Pemberley. Póngalos junto a su tío abuelo, el juez. Tienen la misma profesión, aunque en diferente categoría. En cuanto al retrato de Elizabeth, no debo permitir usted que se lo hagan, porque ¿qué pintor podría hacer justicia a sus hermosos ojos? Cierto que no sería fácil acertar con su expresión, pero su color, su forma y sus pestañas, tan extraordinariamente finas, podrían copiarse. En aquel momento se encontraron con la señora Hortz y con la propia Elizabeth, que llegaron por otro camino. «Ignoraba que tuvieses intención de salir a pasear», dijo la señorita Bingley algo confusa, temiendo que los hubieran oído. «Nos han tratado muy mal», contestó la señora Hortz, marchándose sin avisarnos. Después, tomando el brazo de Darcy, abandonó el de Elizabeth. El sendero solo permitía caminar a 3. Darcy advirtió la descortesía y dijo, «Este camino no es bastante ancho. Será mejor que vayamos por la avenida». Pero Elizabeth, que no tenía el menor deseo de permanecer con ellos, contestó entre risas, «No, no, sigan ustedes. Forman un grupo encantador. Una persona más no haría otra cosa que desfavorecerlo. Adiós». Entonces se marchó contenta, regocijándose con la esperanza de estar en su casa al cabo de 1 o 2 días. Jane se hallaba tan repuesta que se proponía salir de su habitación un par de horas por la tarde.